saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. El día de hoy pues es un día histórico por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ahí en Santa Lucía, en el Estado de México. Y que ha dejado pues este gran evento, este día histórico en nuestro país para este gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, que la oposición moralmente derrotada pues está cada vez más en la lona, en el fango. Y es que así salieron toda esta oposición y medios, reporteros como Carlos Loret de Mola y demás periodistas o pseudoperiodistas a burlarse del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y a arremeter en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así se llevó a cabo el primer vuelo, el primer despegue desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el día de hoy con destino a Tabasco. Vean nada más, pregoneros. Y estas son las bonitas imágenes que nos dejó el recibimiento que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. El presidente de México. Y a toda esta gran celebración no podía faltar, lamentablemente, Kenia López Rabadán, esta senadora panista, y también Xóchitl Gálvez. Se unieron junto a Lili Téllez en este programa que realizan en ese canal, en ese programucho de Carlos Alarraqui. Se unieron estas tres senadoras panistas a vomitar bilis, a vomitar odio en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya no sabe ni qué inventar esta oposición moralmente derrotada. Bien, ya fui al nuevo aeropuerto, al Felipe Ángeles, y sí se hace mucho tiempo para llegar. Claro. Por supuesto que sí. No se trata de cuánto es la distancia en kilómetros, sino lo que te tardas en recorrerla. Puedes tener algo a 3 metros, o aquí en México es típico, y en los centros ya muy llenos de tránsito en cualquier ciudad. Estás a 3 cuadras, digamos, en Los Ángeles, en Nueva York, en la Ciudad de México, en Monterrey. Estás a 3 cuadras, pero haces mucho tiempo porque estás parado. Pero acá no es nada más el tráfico, sino la falta de vías. Es increíble que primero se diseñe el aeropuerto y después se averigüe a ver cómo se va a llegar. Y todavía nos salgan a decir que va a haber taxis
aéreos, helicópteros, Es una por broma, ¿no? favor, sí. Entonces, no se hagan bolas. Yo ya fui y me consta que es muy difícil llegar y es una eternidad llegar. Ahora, tampoco es un problema tan grave porque son muy poquitos vuelos. ¿Cuántas personas van a usarlo? Nada más con que estén bien avisadas y conscientes de que va a ser muy difícil llegar y que van a hacer mucho tiempo. Mira, en este momento, mi querida Lili, Xochitl, haríamos 2 horas en llegar al aeropuerto. De aquí, de la Miguel Hidalgo, fíjense nada más, de la Miguel Hidalgo, que evidentemente pues está, digamos, a la Desde la orilla, Cusco. exacto, a la orilla de la ciudad. Imagínate que vienes de De la Cusco, Tlalpan, ajá. ¿no? O lo de la Magdalena Contreras, o de esas alcaldías que tendrías que cruzar toda la Ciudad de México, que te llevaría más o menos 1 hora, y aparte 2 horas para llegar, más las 2 horas que hay que esperar para un vuelo. O sea, 5 horas es una... Yo diría, pues a lo mejor hasta vale la pena llegarte directo en automóvil. El problema es que la inseguridad es brutal en México, ¿no? O sea, Y no va a haber ni Ubers. el país no resuelve nada. Sí, pero te va a costar 1,400. Y si el vuelo de Viva Aerobús te costó 800 pesos, pues ya con eso pues te vas del vuelo de aquí, de cualquier línea aérea como Aeroméxico, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El tema va a ser ese, el costo. Y yo diría, he escuchado que dicen, bueno, pero es que Heathrow está lejísimos de Londres. Sí, pero pues hay un tren súper rápido que te lleva a Londres, ya terminado. Y segundo, si vas de Heathrow a Viena, pues no tienes que salir del aeropuerto, pero aquí si vas de el aeropuerto internacional a Culiacán y resulta que tu vuelo está en el otro aeropuerto, 4 horas. ¿cómo te conectas? O sea, el problema es que un verdadero aeropuerto internacional te debe permitir hacer todas esas interconexiones. Yo espero que con el tiempo funcione. Yo espero, o sea, cuando terminen el hotel, cuando terminen las vías de comunicación, cuando termine la terminal de carga, ojalá funcione, pero era lo que nos merecíamos los mexicanos, yo siempre voy a creer que no. Realmente íbamos a tener un aeropuerto de clase mundial, un aeropuerto con una arquitectura bellísima. Eso ya lo perdimos, o no sé, a lo mejor si Lili gana la presidencia, retomamos el proyecto Por supuesto. de un buen aeropuerto y ese se lo dejamos como el aeropuerto de Pachuca, de Déjame Catepec. decirte una cosa. Este es el robo del siglo. Esa es la neta. Es el robo del siglo. 100,000 millones por pagar, digamos, lo que hizo Peña Nieto. 100,000 millones por pagarles a los que Peña Nieto no les cumplió en términos de contratos. 100,000 millones por hacer este chicharrón. Más de 300,000 millones de pesos de los mexicanos tirados a la basura para tener 6, 10, 15 vuelos. Es una vergüenza. Aquí es donde aplica perfectamente bien, salió más caro el caldo que las albóndigas. Carísimo. Perfectamente bien aplica. Nos costó un dineral el capricho del señor presidente de la República, La necedad. porque fue nada más un capricho, y un capricho muy de sentimiento, muy colérico. ¿Se acuerdan cuando apareció con ese libro que decía ¿Quién manda aquí?, cuando fue precisamente para anunciar que el aeropuerto de Texcoco no iba? Entonces, hay que reflexionar sobre este asunto. Cuando los presidentes mexicanos se sienten como reyes, sus caprichos nos cuestan mucho dinero. Y insisto, no hay respeto del presidente por el trabajo de los mexicanos, porque va y despilfarra y tira nuestro dinero, producto de nuestro trabajo. Eso no debemos dejarlo pasar. Ay, muchas gracias por mandarnos tantos corazones y tantas caritas con ojos de corazones. Gracias, igual para ustedes. Y el inaugurar algo sin terminar. Yo creo que los mexicanos ya estábamos hartos de esa tradición de los políticos mexicanos, los clásicos, que no han terminado, que es un elefante blanco la obra, pero con las prisas políticas van y dicen, sí, ya funciona. Y es lo que tú mencionabas, Xochitl, y tú también, Kenia. Es un aeropuerto que no se ha terminado. No está terminado. Y fue nada más a decir, sí, mírenme, aquí ya está. Y ese culto a la personalidad, que con este presidente llega a grados tan ridículos como escuchar a Claudia Sheinbaum, que lloró con el video. Pero no llora porque no hay quimios para los niños con No cáncer. llora porque se no cae la llora línea 12. porque se cae la línea 12. No llora por los muertos en el país. Ismenio. Sí, lloró. Imagínate, las lágrimas. Esas lágrimas no son ni de cocodrilo. Son lágrimas de puro estar tratando de agradar al presidente. Hasta lloró. ¿Por qué? Porque la estatua no le contestó al general. Fíjate nada más lo que dice la regenta, porque la neta es que no es jefa de gobierno, es regenta, ¿no? O sea, el regente, para quienes vivieron en el siglo pasado la administración, quienes tendrán más de 30, 40 años recordarán, el regente lo que hacía es que obedecía al presidente. Había un mandato, incluso legal, de la presidencia de la República, y en la Ciudad de México no se elegía al gobernador. Pues esta señora hoy se comporta como regenta, ¿no? No, Kenia, no se comporta como regenta. Se comporta como secretaria ejecutiva. Camina no un paso atrás del presidente, como 5 pasos atrás del presidente. Todo lo que hace es tratar de agradar al presidente, tomar notas, hablar como él, en forma, y repetir en el fondo todo lo que dice el presidente. Eso, ella no llega ni a regenta. Bueno, déjenme decir lo que dice, yo, digamos, la ubicación de regenta, porque es que jurídicamente aquí en la Ciudad de México solamente hemos tenido estas 2 figuras, regencia y jefatura de la ciudad, y evidentemente la señora jefa no es. Fíjense lo que dice en sus redes sociales, dice, la IFA es la esencia de la 4ª transformación de la vida pública de México.
digo, es la esencia de la cuarta transformación y de Morena, seguro que De es más, acuerdo. yo la acompaño porque está mal hecho, hay corrupción, hay una ignorancia brutal, hay una falta de entendimiento de lo que se tenía que hacer con el presupuesto Está de los feo. mexicanos. Además, ¿no? Poco bonito, llamémoslo así. Claro que el aeropuerto es exactamente lo que es Morena, lo que es este gobierno, lo que es López Obrador. Bajo la lógica de una buena administración, nunca hubiéramos permitido un aeropuerto de ese, digamos, de esa pequeñez, cambiando 300,000 millones de pesos de los mexicanos, que se pudieron haber ocupado en vacunas, se pudieron haber ocupado en hospitales, En seguridad. en escuelas, en patrullas, en capacitación, estancias infantiles. en estancias infantiles, en fin, pudimos Y haber... niños para niños con cáncer. Imagínate la cantidad de medicinas y de químicos que se pudieron haber comprado con más de 300,000 millones de pesos. Por eso yo digo que esta es la gran estafa del siglo, porque evidentemente el aeropuerto describe, es más, es exactamente como es este gobierno, pésimo, mal hecho y corrupto. De acuerdo, yo en eso sí respaldo y estoy completamente de acuerdo con Claudia Mira, Sheinbaum. hay un aeropuerto- El aeropuerto, Felipe Ángeles, es idéntico a lo que es la 4T, es el alma de la 4T, es el mejor símil de la 4T, como decías, corrupción. Pero yo pondría algo todavía por encima, el engaño. El engaño. Vean, aquí lo estamos inaugurando cuando ni siquiera está terminado. Vean un aeropuerto internacional cuando no lo es. Todo Hay este un vuelo de engaño- Venezuela. Sí, A las bueno, pizzerías. Un vuelo a Venezuela. ese vuelo a Venezuela Todo mal. confirma, no debieron ni haberlo aceptado, porque confirma que está hecho con ese estilo, sin planeación, con prisas, es un elefante blanco, amén de que sí había restos de mamuts ahí, mal diseñado. ¿Qué fue lo que presumieron más de esto? Los baños. Y bueno, parece que una de las medidas preferidas No había de agua la hoy. 4T. No había agua. Y lo que genera empleo es el turismo. Y para atraer turismo internacional necesitamos un aeropuerto de clase mundial. ¿Y seguridad? Y seguridad. O sea, ¿cómo van a ver? Si están saturados de turistas. Aún así están viniendo los turistas, pero hoy Panamá conecta mucho mejor que México. O sea, hay otros aeropuertos que están felices de la vida de que México haya sido un desastre y haya cancelado su aeropuerto internacional que realmente iba a permitir interconectar a México con todo el mundo. Y cuando yo digo feo, no es que los militares hacen cosas grandotas pero feas. O sea, porque no tienen un sentido de la estética. Vayan a Wellington y es un aeropuerto viejo, pero de una belleza brutal. Entonces, sí podemos hacer cajas de zapatos, sí, pero también podríamos hacer aeropuertos bellos estéticamente, como el que íbamos a tener, y pagando lo mismo. O sea, el problema es, yo estaba viendo las traves de acero, están sobrecalculadas para poner unas cuantas laminitas encima. Entonces, a lo mejor, desde mi gusto, salió caro, porque pudo haberse hecho mucho más eficiente el diseño si hubieran metido gente que le sepa al diseño, al cálculo estructural. Entonces, ha dicho, para que no se te caiga, pues mira, sobrecalcúlale el acero, no sé cuánto. Ahorita vamos a hablar de la corrupción del acero, porque resulta que la empresa que suministró el acero para ese aeropuerto estaba comprando como chatarra acero de la ciudad de México. Y solo se habían instalado 17,000 toneladas. Y se llevaron 32,000 toneladas de acero nuevo. Ahí hay toda una explicación de qué pasó con esos 600 millones de pesos de acero. ¿Se acuerdan del escándalo? Bueno, ¿Corrupción? Corrupción. Y lejos de lo que opine esta oposición moralmente derrotada, todos estos periodistas y medios como el Reforma también que han salido a arremeter en contra del presidente, a salir a burlarse y a demostrar lo racistas, lo clasistas que son el día de hoy, pues vean las muestras de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador han sido más, se han notado y luego dicen que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador va a la baja. El presidente saluda a cientos de ciudadanos que se dieron cita en la nueva terminal aérea entre vítores y porras. Así se mostró, así pudimos ver al presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Visiblemente emocionado el presidente Andrés Manuel López Obrador y sí, misión cumplida. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros, así se llevó a cabo esta recepción a inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y pues para muestra, como les presentamos con con este trío de senadoras panistas arremetiendo en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya no saben ni qué inventar. Pero vean, así van a salir a pedirle el voto a los ciudadanos, al pueblo de México en estas elecciones, en este año 2022, por las gubernaturas en juego y también dentro de 2 años en el 2024. Y así quieren regresar al poder, así quieren regresar a la presidencia, así quieren regresar a tener la confianza, el voto de la ciudadanía, demostrando su clasismo, su racismo, los xenófobos que son también. Y pues agréguenle lo que más quieran, pregoneros, porque así es esta oposición
moralmente derrotada, ardida y llena de coraje. Nos vemos en un siguiente video, que sigan pasando un excelente día. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.